que es un poquito interesante, o por decirlo muy interesante, porque creo que hay muchos tabús en nuestra comunidad. Así que estaremos tratando estos tópicos desde una perspectiva muy sana, pero bajo o a la luz de las Sagradas Escrituras, la cual entonces creemos que es la guía de nuestra fe, creemos que es la guía para nuestra conducta aquí en la tierra. Vamos a ir a un corto comercial, vamos a regresar en un instante, así que por favor vaya formulando sus preguntas una vez más. El tópico a tratar es: ¿qué es la relación sexual? ¿Qué es sexo dentro del matrimonio? ¿Puede haber sexo antes del matrimonio? ¿Es permitido el sexo antes del matrimonio? Así que por favor usted atrévase a preguntar, que nosotros nos atreveremos también a contestarle desde una perspectiva bíblica. Vamos a unos cortos comerciales y regresamos en un instante. En este es su programa Pregúntale a Luis. Amigos, estamos de regreso en este su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que le queremos introducir primeramente a nuestros panelistas en esta tarde. Doctor Akiva, buenas tardes. Gracias, pastor, buenas tardes. Pues vamos a ver cómo podemos responder las preguntas hoy. Son muchas y son difíciles. Difíciles. Sí. Trataremos de hacerlo mejor en esta tarde para el beneficio de nuestra comunidad. Voy a tratar. Consejera Sandra, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Una vez más, gracias por invitarnos al programa. Un privilegio tenerle, al igual que al doctor Akiva. Pastor Caballero, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Muy buenas tardes. Aquí ausente por un par de programas por cuestiones de trabajo, pero aquí estamos de regreso y como dijo aquí el doctor, vamos a hacer lo mejor que podamos para contestar las preguntas. Sé que es un tema difícil, un tema tabú, tema que poco se habla en las iglesias. Pareciera ser como que el sexo está divorciado de la Biblia, pero no, es un tema muy importante y es un tema muy bíblico. Bueno, hay bastante en la Biblia sobre la relación sexual, sí, pero creo que nuestra tradición religiosa nos lo ha puesto como un tabú, y para ello quisiéramos hacerle esta primera pregunta al doctor Akiva. ¿El sexo ha venido a ser un tabú por consecuencia de qué? Por causa de la caída del hombre. Por causa de la caída del hombre. Primero. Ok. Esa es la raíz primera, porque hay varias otras raíces. Pero, segundo es la influencia de la iglesia romana, que como los padres no deben tener sexo, aun cuando lo tienen hijos, nietos, familias, amantes de aquí para allá, y entre sus amantes figuran hasta niños. Lastimosamente ellos imponen sobre el pueblo hispano en general la idea de que todo lo que tiene que ver con sexo es sucio. Ok. De ahí viene el concepto, entonces, aunque dentro de la cultura grecorromana y dentro de la cultura romana, católica romana, entonces también existen muchas exposiciones de pinturas con las partes privadas o partes íntimas muy expuestas en sus pinturas. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando Michelangelo pinta a Adán y a Eva, el Papa le ordena ponerle las hojas, ¿verdad? Para que la gente no pueda ver. Pero sin embargo, cuando Da Vinci hace al rey David, él sí lo hace así como Dios lo trajo al mundo. Eso es lo que forma entonces un tabú dentro de nuestra cultura, que es un tema que no se debe tratar desde una perspectiva religiosa. ¿Se acuerda que hemos hablado de la epigenetics, la epigenética, que es el estudio de los genes y cómo son afectados o deformados? Y resulta ser que toma solamente una generación, no dos, no tres, una generación para deformar los genes o la genética o la herencia de una persona. Imagínese, pastor, cientos de años de influencia de la iglesia romana sobre el tema del sexo como tabú, que ¿cómo le voy a explicar? Qué difícil va a ser volver que esos genes culturales vuelvan a su normalidad. Claro. ¿Cree usted que podemos tener luz a través de las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras son nuestra única luz. ¿A través de la medicina? Y sí y no, porque desde el punto de vista médico, el hombre y la mujer no son diferentes. Pastor Caballero, yo sé que usted no es mexicano, que usted es más centroamericano, ¿verdad? No. Sudamericano. Sudamericano, disculpe. Dentro de su cultura, ¿es el mismo tabú sobre el sexo?
Bueno, este tabú está muy arraigado en ciertas culturas, pero muy especial la cultura latina, que no necesariamente tiene que ver con los que hablamos español. La cultura latina es mucho más italiano, portugués, y todo eso por la influencia tan fuerte del catolicismo romano, que enseñaron en cierta manera el sexo de una manera equivocada. Y bueno, cuando nos remontamos a la historia, ya hablamos de Orígenes, uno de los padres de la iglesia se autocastró, porque pensaba que el sexo era malo. Agustín de Hipona, el gran teólogo, pero en esa parte él era muy fuerte, juntamente con Jerónimo, hablaban del sexo como algo malo. Y cuando leemos acerca de la historia de Agustín, parece que él tenía una batalla muy fuerte que tenía que ver por esa parte también. Entonces, eso se junta con la cultura ultramachista del latino y todo eso, y hace del sexo como algo malo, y en sí que no se hace como lo enseña la palabra de Dios, que tiene que ver con deleite, con disfrute. Cuando uno lee el libro de Cantar de los Cantares, ahí ese es un gran manual de sexología. Algunos pasajes en el libro de Proverbios, donde habla de disfrutar del sexo, donde habla del sexo como un deleite, como un disfrute, no solamente como procreación, y juntarnos solamente como los animales cuando vamos a procrear, sino que es parte del ser humano. Dios nos hizo de esa manera, Dios nos hizo con esa necesidad, y ¿quién mejor que Dios para regular o para enseñarnos acerca del sexo que en el manual del fabricante, como yo lo llamo, que es la Biblia, la palabra de Dios? Perfecto, muchas gracias. Consejera Débora, tráiganos el balance. ¿Dónde hay más tabú, en los hombres o en las mujeres? Yo siento que hay más problema en la mujer, por ciertas razones, ¿verdad? Pero quisiera agregar un poquito más sobre la relación sexual en el matrimonio. La relación sexual dentro del matrimonio fue creada y ordenada por Dios. Como un acto honroso y de pureza y puro. Desafortunadamente, cuando nosotros no volvemos a nacer, lo hacemos vulgar y lo hacemos sucio. Vulgar y corriente también. Y sucio. En lo cual es algo, me da mucho gusto participar en este panel y poder llevar la información a nuestros hermanos, porque existe mucha restricción en muchas iglesias y en muchas hermanas y hermanos en la relación sexual en el matrimonio. Bueno, solamente se habla, y yo como pastor tengo que aceptar eso, que solamente se habla de sexo en términos de decir solamente con su pareja y es todo. Y cuando se habla de otros tópicos, qué es lo correcto y lo incorrecto, creo que vamos en una área y puede ser correcta, incorrecta también, pero bien, para eso nos ayudan ustedes. ¿Y qué es una relación sexual? ¿Qué es el sexo? Quisiéramos definir para tomar este inicio, ¿qué es el sexo en sí mismo, doctor? Para aclarar mejor, debo preguntarle a la gente si consideran que puede haber sexo sin penetración. Ok, bien, tiene usted una pregunta, ¿puede haber sexo sin penetración? Mándenos su pregunta al número que aparece en su pantalla para entonces saber qué es lo que piensa usted, qué es lo que cree usted, qué es lo que sabe al respecto. ¿Puede haber sexo sin penetración? Adelante, doctor. Puede haber. ¿Puede haber? Puede haber. Por lo tanto, quiere decir que cuando hablamos de sexo dentro de la pareja, hay muchas cosas que constituyen la totalidad de la palabra sexo. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros los judíos tenemos un holiday, un festival grande, que al término de la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot, y el último día nosotros hacemos algo que se llama Simchat Torah, que quiere decir la alegría del Torah. La palabra de ese día, hacemos fiesta, pero fiesta, más que la independencia de México, para que tenga una idea. Porque ese día nosotros celebramos el día que Moisés entregó a Israel las tablas, las leyes del Halajá le Moshe en Sinaí, como se dice, las leyes que Dios le dio a Moisés en el Sinaí ese día. Y usamos la palabra Simchat
para expresar eso. Ok. Sin embargo, la palabra simchat tiene que ver con el matrimonio. Porque el judío piensa que ese día hubo un matrimonio entre Dios e Israel. Ok. Y yo creo que sí lo hubo, y sigue así, como igual que nosotros somos hoy la novia de Cristo. Y ese simchat aparece en Proverbios 5:18. Dice, disfruta de la mujer de tu juventud. Ok. O sea, la palabra disfrutar simchat tiene su raíz en chuparse los dedos. Ok. Cuando algo es rico, y cuando estoy comiendo unos wings y están ricos, me chupo los dedos, ¿verdad? Pollito con mole. Sí, cosas así, ¿verdad? O cuando alguien me invita de la Argentina, me hace un ñoqui así estilo argentino. ¡Ay! Qué sabroso. Se me hace agua a la boca solo eso. Entonces se produce dentro de mi simchat. Se me hizo agua a la boca por el simchat, Ok. por el disfrute que me da. Y todavía no lo tengo en mi boca. Y quién sabe cuándo lo voy a tener. Ajá. Quiere decir, cuando se habla de sexo en el matrimonio, se me debe hacer la boca, agua a la boca. Ok. Porque disfrutar es correcto. Sí. Consejera. Cuando estaba estudiando este tema, estuve investigando y me horroricé, es la palabra. Ajá, sí. Y puedo entender por qué tenemos la nueva era de epidemia de matrimonios sin sexo. Es algo que en Estados Unidos algo tan impresionante que los matrimonios ahorita viven como compañeros de dormitorio y los números son altísimos. Entonces, gracias por traer este tema, porque es importante que sepan, 40 millones de personas en los Estados Unidos están en matrimonios sin sexo. 40 millones. Es de acuerdo en el US National Health and Social Life Survey. Es una encuesta que se hizo. Entonces eso es preocupante y entonces podemos entender por qué hay esta epidemia de divorcios. Tenemos que volver a recuperar nuestro matrimonio y nuestra sexualidad. Ok. ¿Verdad, doctor? Puede haber entonces un matrimonio sin sexo. Puede. Correcto. Es más, yo le voy a hablar de una persona. Aunque que el sí. sexo no necesariamente es la penetración. O sea, puede haber matrimonio sin sexo y puede haber sexo sin penetración. Exactamente. De hecho, la Biblia habla de un caso de sexo sin penetración. Ok. Sí. Una persona, Jesús, si esta persona no hubiera hecho sexo oral, Jesús no hubiera venido. Explíquenos eso, por favor. A ver, eso ya está muy... explíquenoslo, por favor. Esther. Ok. Ok, yo le voy a decir una cosa para aquel que no sabe hebreo, que descubrir los pies de alguien es tener sexo oral. Igual que la expresión dice, se sentó sobre sus pies. Se sentó sobre sus pies es un eufemismo que quiere decir que fue al baño a hacer number 2. Ok. Entonces cuando dice, mira lo que le dijo Noemí a su nuera. Le dijo, mira, cuando el viejito esté ya alegre por causa del vino, voy a traducir en mexicano, cuando ya esté medio borrachito, Ajá. y observa dónde se va y se acuesta. Y cuando esté dormido, entonces tú vas y le descubres los pies. Ok. Es decir, cuando espera que tome un poco de vino y que se ponga un poco borrachito, y luego cuando se vaya a acostarse, tú le vas y das sexo oral. ¿Y eso estaba bien a los ojos de Dios? Bueno, ok. O sea, el hecho que lo practicaron ellos significa que está bien o que está mal. No, porque no todo lo descrito en la Biblia es prescribido. Y lo que voy a decir es esto. No porque pasó algo, quiere decir que Dios lo aprueba. Sin embargo, de esa acción con Boaz, nace un bebé, y de ese bebé eventualmente viene Jesús.
Ok, yo creo que muchas personas están haciendo la pregunta entonces, el hecho que sucedió ahí en esa porción yo entiendo lo siguiente, como lo acaba usted de explicar, doctor, pero entonces significa que si ella lo hizo, ¿es correcto que se practique de esa forma el sexo? Yo le voy a decir una cosa, voy a dejar eso a cargo de la gente que piense lo que quiera pensar, pero es costumbre del latino querer tapar el sol con un dedo, y si Dios lo puso en la Biblia, ¿por qué usted lo quiere borrar? No, bueno, yo no lo quiero borrar, yo nada más quiero abrir la ventana y No, que no las digo personas, usted en el sentido de las personas que nos están mirando y que es un tabú y que mucha gente lo practica, pero se da de golpes de pecho, por decirlo así. Sí, consejera. El matrimonio sin sexo no es una relación saludable. Okay. Es mi opinión. Por lo regular es que existen problemas matrimoniales profundos. Están tomando algún medicamento, el antidepresivo puede quitarle el desire, el gusto. Y yo pienso que están en un engaño. Es importante la sexualidad en el matrimonio. Ok. Bueno, hay personas que se tienen que medicar por cuestiones de problemas de salud. ¿Qué se hace entonces en ese caso? ¿Tienen que atender a un sexólogo para poder, o el doctor tiene que enterarse que esto ha inhibido entonces el deseo sexual? Tiene que haber una comunicación entre la pareja, principalmente. Se tiene que descubrir porque el medicamento no te desinhiba, no te quita. Puede ser temporalmente, pero no permanentemente. No permanente. Doctor, ayúdeme en esto. Sí. Pero es algo, debe de haber comunicación. Si existe, también nosotros y ustedes pasan por ciertas etapas como la menopausia, la andropausia. Andropausia, sí. Entonces, la pareja tiene que haber esa comunicación, como dijo el doctor. Tal vez el sexo no tiene que ser por penetración, pero debe de haber el contacto físico. Debe haber los besos, debe haber el toque, es muy importante en la relación. Pastor Caballero, ¿y quiere comentar usted algo? Que justamente lo que decía el doctor aquí es que hay cosas que están en la Biblia, y porque están en la Biblia no significa que Dios lo aprueba. Hablamos de mucha gente pone la excusa a las mujeres de Salomón y todas estas cosas, ¿no? En el otro punto, lo que hablaba aquí la hermana, es que la Biblia es bien clara acerca lo leemos, el doctor mencionó Proverbios capítulo 5, donde habla ahí de disfrutar del deleite, dice una versión antigua, disfrutarlo. Eclesiastés habla inclusive habla, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya está agradado de tus obras, que sean tus vestidos blancos, y ahí habla de ponerse perfume, de arreglarse, habla mucho de los pechos de la mujer, habla de las caricias, y todo esto en la mente morbosa y con la escuela de que el sexo es malo y que todo eso, entonces entra la morbosidad, pero la Biblia habla de todo eso, del deleite. El problema es que se ha desvirtuado lo que es el sexo. Tenemos que entender primero lo que la Biblia enseña. El sexo tiene que ser dentro del matrimonio, heterosexual y monógamo. Solamente. Eso está bien claro en la Biblia. Bien, hay bastantes preguntas. Good, qué bueno. Bueno, tengo la primera pregunta, dice, pero eyacular fuera, ¿es correcto o es incorrecto? La eyaculación es afuera de la matriz, ¿es correcto o es incorrecto, doctor? La iglesia romana le llama coitus interruptus, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Que de acuerdo a ellos es el anticonceptivo natural. No estamos bajo la ley, pero también cuando esto sucedió no había ley, entonces para que considerar nomás que Dios mató a los hijos de Judá. Yo soy judío, mató a los hijos de mis ancestros porque tenían la costumbre de quitar el pene justo en el momento de la eyaculación y echarlo a tierra. Sí, exactamente. No mató a uno, sino mató al otro también, ¿verdad?
Entonces, de ahí la costumbre del judío de que el semen no puede caer fuera del cuerpo de la mujer, siendo cualquier tipo de sexo. Exacto. Pero no veo yo eso como una ley o una imposición, lo veo más bien como una tradición del judío. Okay. No sé si me doy a entender. Sí. Lo que a mí, como psicólogo, lo que a mí me duele es que alguna mujer dice, no puedo recibir el semen de mi esposo porque me da asco. Y la Biblia a mí me dice que hasta el día de hoy, decía Pablo, por lo visto Pablo no conocía a las mujeres de hoy, que hasta el día de hoy nadie ha dicho que le da asco su propio cuerpo. Exacto. Nadie aborrece su propio cuerpo. Ok. Entonces, y si el cuerpo del esposo es de la esposa y de la esposa es del esposo, ¿por qué le da asco lo que sale del esposo? Bueno, obviamente hay un problema emocional del pasado o no es un matrimonio emocionalmente, no creo. Espiritualmente tampoco. No hay, porque sabemos que el amor tiene compromiso, intimidad y pasión. No hay ni pasión ni intimidad en esa relación. Ahí hay solamente sexo. Bien, hay otra pregunta en base a Ruth. Entonces, ¿con sexo oral se embarazó Ruth? No, porque después le dice el tipo, el Boaz, ancestro mío, le dice, oye, vente y cúbrete bajo mi manto. Ok. Es otro eufemismo para decir, ven y te hagamos sexo. Ok. Ya después vino una relación sexual correcta, después de ahí vino ¿Cómo es correcto? ¿No estaban casados? Bueno, no bajo la cultura del día de hoy, y no quiero explicar de esa forma el día de hoy qué es un matrimonio bíblico y qué es un matrimonio, porque nos llevaría otro tiempo, ¿no? Correcto. Tienes toda la razón. Fue una pregunta donde yo quise echar en una trampa. Porque la Biblia dice que cuando hubo penetración se hizo uno. Yo le voy a decir lo que dice la genética. Cuando el semen del hombre sale y cae dentro de la vagina de la mujer, un poco de la vagina echa afuera, pero otro poco las paredes de la vagina absorben el semen. Yo le voy a decir lo que hay en genética, lo que ocurre. Es en ese momento, genéticamente, los dos se vuelven uno. Ok. Sí. Bueno, tendremos que explicar a grandes rasgos qué es el matrimonio bíblico y cómo entonces lo ha venido ensuciando la iglesia romana. Consejera. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, porque estamos luchando, sí, porque como pastor, tenemos 2 pastores aquí y tengo un doctor. El matrimonio sin sexo para mí no es saludable. ¿Cuántas veces usted ha tenido un hombre que venga con usted a decirle que no tiene deseo sexual? ¿Cuántas veces ha venido un hombre a decirle que no? Comunicarle a ustedes. Más bien viene porque tiene problemas de que no, la esposa le duele la cabeza y que después... Sí, pero jamás van a permitir que ellos tienen problemas. No. ¿Y usted, pastor? Es que volvemos, eso es un tabú. Ajá, sí. La gente no va a hablar de eso. Pero la gente va a buscar tal vez otro tipo, va a hablar de otras cosas. Cuando hay infidelidad, y por lo general es parte del afectado, pero eso se habla muy poco. El hombre no lo habla por machismo y la mujer no lo habla por una cuestión de pureza, o de que eso no tiene que salir fuera del una falsa pureza, ¿no? No tiene que salir del cuarto matrimonial, y eso se va agravando y se va agravando. ¿Por qué? Porque también la iglesia no ha abierto el diálogo de una manera bíblica, sana. ¿De cuántos púlpitos o de cuántas clases de escuela dominical o en cuántos estudios bíblicos realmente se habla del sexo? En las iglesias
en las iglesias cristianas, muy pocos. O nada. O nada. Se habla bajo los tabús mismos, se siguen O se repitiendo hablan los de patrones. bajo de los tabús, de lo Sí. que se enfatizan más bien los tabús en vez de sacar los tabús. Exacto. Amén. Consejera. A donde quiero llegar es porque por lo regular la mujer se le culpa que es ser frígida, que es fría, pero en realidad el hombre también tiene problemas. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre sufre los problemas de sexualidad y él corre a buscar otra mujer porque piensa que es culpando a la mujer que tiene a un lado, ¿verdad, doctor? En cierta forma. Dígame, ayúdeme. En cierta forma hay una razón. Entonces tenemos que aprender a poder hablar de nuestra sexualidad. Y si tuviéramos programas más de este índole, de este tipo, nuestros hermanos pudieran venir con los pastores, pudieran venir con el doctor. El doctor no tuviera tiempo de mirar a todos. Aunque tengo que aceptar algo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Okay. ¿Sí me expliqué? O sea, si un pastor no está correctamente bien informado, va a condenar o va a satanizar lo que no debe estar condenado y va a aceptar lo que no se debe de aceptar. Okay. Entonces, si no hay una correcta educación desde nosotros los pastores, no habrá una correcta discipulado hacia los feligreses de las iglesias. Doctor, entonces el matrimonio inicia desde el momento que existe una relación sexual. Sí. Una prostituta tiene relaciones sexuales con muchos hombres. Y a eso es lo que Pablo habla, por eso le dice. Pablo habla muchas veces, no, es que prefiero que se esté casado en vez de estarse quemando. Y cuando habla del matrimonio, y muchos dicen, oh sí, el que no sabe, y no sabe el griego, es primero, segundo, no sabe la historia del Asia Menor y qué cosas ocurrían en ese lugar, va a decir, a eso se refiere que si te aprieta la calentura, vete y consíguete una mujer. Yo te voy a decir una cosa, si te aprieta la calentura y te casas solo para conseguirte una mujer, en mi opinión eso es fornicación, porque no hay amor ahí. Definitivamente. Ok, No hay pero compromiso, es mi no hay opinión, es mi opinión nomás. Pero la otra cosa es que la que pasa la palabra porneia en la mente del griego no está asociado solamente con, de donde viene pornografía, by the way, no está asociado solamente con acto sexual. La palabra porneia incluye La idolatría. la idolatría. Es decir, que en el dios Piros, cerca de la ciudad de Corintios, las mujeres, las sacerdotisas eran gratis. Exactamente. Es decir, que los hombres podían ir a enfriarse ahí cada vez que se les dé la gana. Pero el problema es que para ir a enfriarse sexualmente con las vestales o las prostitutas sacerdotisas, tenías que primero hacer tu liturgia de adoración a un demonio. Ok. Y después las mujeres venían gratis. Por añadidura, si quiere decirlo. Entonces, cuando Pablo dice, prefiero que se casen antes que estén quemándose, está hablando de que el hecho de que, muchachos, hay mujeres cristianas que están dispuestas a hacer lo que las vestales están haciendo allí, con la diferencia de que esto aquí el Señor santifica y el otro es una adoración a un demonio. Bien, tengo una pregunta aquí. Si para la formación de una doctrina, más o menos dice así, se necesitan varios versículos o varios textos dentro de sus contextos, entonces se puede formar una práctica de sexo oral solamente de una experiencia única. Yo estoy diciendo, no todo lo descrito en la Biblia está prescribido. Ok, y vuelvo ¿Lo a puede repetir. decir en otras palabras, doctor? Porque No todo lo que la Biblia describe, uno tiene que hacerlo o está recomendado por Dios. Exacto. Porque la Biblia habla del suicidio de Judas. Sí. No porque está escrito ahí uno puede ir a colgarse. Judas se ahorcó, ve y tú ya lo mismo. Ajá. Entonces, pero el tema es esto, mira, pastor, me atacan porque la Biblia, pero en realidad atacan a la palabra de Dios, a mí no, está ahí en la Biblia, el que quiera leer, lea, como le dijo Pablo a los de Malta, le dijo, por esto, perdón, a los judíos en un lugar que se llama Three Inns, las tres posadas en Italia, le dijo, miren, de esto es lo que habla el profeta Isaías. Dice, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen. Y lo que quiero decir nomás es esto.
Atacan porque traigo una prueba bíblica, pero sin embargo las prácticas sexuales de ellos son dogmas. Bueno, ¿Qué es un dogma? es simplemente algo estipulado por los hombres. Algo estipulado Y fuera. por los hombres sin ninguna base bíblica. Bíblica, exactamente. Ok. Vamos, ahorita leemos ese texto. Entonces, la relación sexual, para una relación sexual no necesariamente se necesita la penetración, pero debe de culminar en la penetración, No. no necesariamente. En mi opinión, no sé qué piensas. Consejera. No, es que no, a mí no me gusta separarla, ¿no? Una relación sexual es primordial, es necesaria. Y mejor el doctor y el pastor le puede contestar más, mejor. Pero quiero decir algo, una paciente a mí me dijo, cuando llegó a mí porque tenía problemas sexuales, me dijo, ¿qué tan importantes son tus dientes? Dije, muy importantes. Dijo, si son sanos tal vez no sabes qué tan importantes. Pero si te duele un diente, es un dolor horrible. Es lo mismo vivir en una relación sin una intimidad sexual. Dentro de lo que tal vez tendremos que explicar lo que conlleva el amor. Son factores, ¿no es cierto, doctor? ¿Nos los puede explicar rápidamente? El compromiso, la intimidad y la pasión. y la pasión. Esos tres componentes van a formar un concepto en la suma total del amor. Si no tenemos intimidad, entonces difícilmente vamos a formar un matrimonio saludable. Pero aún dentro de la intimidad, no necesariamente se tiene que llegar a la penetración, en mi muy humilde Le voy a dar un ejemplo. expresión. La mujer perfectamente, con la ayuda de las manos y la boca del hombre, puede llegar a un orgasmo. ¿Cuáles son las chances de la mujer llegar a un orgasmo con las manos y la boca del hombre? Casi 100%. ¿Cuáles son las chances de la mujer llegar a un orgasmo con una penetración? 65%. Muchísimo menos. Ok. Es como dicen, y es un dicho, me dijo un argentino una vez, que las mujeres son como las planchas. Primero hay que conectarlas y trabajarlas y enchufarlas para que se para que se calienten. Es que, pastor, aquí también hablamos de cosas muy diferentes. Sí. Por ejemplo, el hombre, y aquí los expertos me tienen que dar un poquito, pero el hombre llega a las emociones a través del sexo. Y la mujer es al revés. La mujer es primero esa parte afectiva para poder llegar a la intimidad. Y ahí es donde hay que educar y enseñar. El hombre es el hombre, el varón, es a lo que vamos, directo, pum. Sí. Y es lo que pasa. Y por eso es que la mujer siempre queda insatisfecha, porque la mujer necesita esa paz afectiva, y por eso es que tanto Salomón, que tenía mucha experiencia en esto, es el que habla de las caricias y habla de todas estas cosas tan bien descritas en el libro de Cantares de los Cantares. Y ahí es donde hay ese desconocimiento. Entonces, la diferencia que hay entre el varón y la mujer. Ahora, algo que es muy importante, muy personal, yo creo que no hay que dividir. Yo creo que cuando hablamos del sexo, todo tiene que ver. Sí. Todo tiene que ver. No es solamente llegar a un orgasmo a través de las caricias. Yo creo que eso es parte, como también la penetración. Yo creo que tiene que ser un todo. Exacto. Y si hay problemas, ahora si hay problemas médicos o problemas, eso es otra cosa aparte. Pero en la mayoría de los casos no siempre pasa eso. Es falta de información, falta de educación. El hombre, como digo, vamos a lo que vamos y punto. Y la mujer dice, bueno, ¿y qué de mí? Entonces la mujer se siente como usada, se siente como un objeto sexual, que cuando tiene gana viene y se monta como un animal y ya se acuesta a dormir. Entonces tenemos que explicar a la gente lo que realmente es el sexo y lo que la Biblia enseña acerca del sexo. Yo creo que las caricias, los besos, el enamoramiento antes del sexo. Karl Marx, un comunista recalcitrante, él dijo algo tremendo. Él dijo, hacer el amor sin producir amor nos convierte en persona no amada.
Y eso es la peor desgracia que le puede pasar al hombre. Exactamente. Entonces, cuando se hace el sexo sin el amor, es prácticamente como ir, como decía el doctor aquí, como iban los hombres al templo y agarraban las prostitutas sagradas, que eran las sacerdotisas ahí, y a lo que vamos. Hay una desinformación. Yo quiero agregar algo. Y la palabra sexo tiene varios componentes, Exacto. pero penetración es uno de ellos nomás. Uno solamente. Uno nomás. Sí. ¿Puede existir sexo sin penetración? Sí. Sí puede haber. Puede haber. Pero la cuestión es, por eso Jesús dijo, miren, ustedes van y se toman en mexicano, ¿verdad?, a la vieja del otro, ¿verdad? Pero Jesús dijo, y ustedes consideran eso pecado. Pero yo les digo, si ustedes piensan nomás, ya es pecado. Exactamente. Entonces, quiere decir que hay un nivel superior de sexo. Y está el otro, que es la copulación animal. Exacto. La copulación animal es una cosa, sexo para mí es otra cosa. Sexo es cuando hay concatenación, comunión a nivel emocional, físico y espiritual. Bien. Vamos a una pausa comercial. Tenemos preguntas aquí en la mesa. No le cambie. Vamos a regresar inmediatamente después de esta pausa. Creo que este programa no va a ocupar ni uno ni dos. Creo que podría abarcar mucho más. Creo que tal vez se está pensando, ¿por qué ese tema? Bueno, número uno, es saludable porque desde nuestros hogares no se habla de ello. Número dos, mejor escucharlo dentro de una perspectiva bíblica que escucharlo en la high school de una manera completamente disfuncional. Número tres, ¿por qué este tema? Porque creemos que es importante ir a las escrituras y saber lo que es correcto y lo que no es, lo que es incorrecto, y eliminando entonces los tabús para vivir en una completa libertad. Vamos a ir a una pausa comercial, no le cambie, regresamos en un instante. Usted lo hace que... Estamos de regreso en ese su programa Pregúntale a Luis sobre el tema del sexo. Sabemos que es un tema medio espinoso, porque creo que nosotros lo hacemos espinoso. Es un tema muy delicado porque nosotros lo hacemos delicado. Es un tema de tabú, bueno, porque nosotros lo hacemos tabú también. Pero bien, quiero leer un texto que dice más o menos así, y le voy a pedir, Pastor Caballero, que nos ayude a contestarlo. Bueno, disculpe, doctor, que no le doy el privilegio de contestarlo, sino al pastor. Dice, ¿podría hacer el doctor menos crudo al hablar de este tema que es tan delicado? O sea, que si el doctor puede ser más delicado, menos crudo al hablar de este tema delicado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le está haciendo muy crudo al hablar de ese tópico? Bueno, lo que pasa es que volvemos a todo esto dentro de nuestra cultura, que todo es un tabú, ¿no? Y hay que agarrarlo con pinzas. Yo creo que el doctor no ha sido crudo, yo creo que él ha sido claro. Y a veces ser claro en estas cosas puede ser que para uno sea crudo por el mismo tabú que hay. Y lo que hablábamos ahora en el tiempo que estábamos fuera del aire, que a veces el tabú lo vamos poniendo dentro de los niños. Aun cuando nos referimos a las partes del cuerpo, llamamos a todo por su nombre, a la mano, mano, a la nariz, nariz, orejas, orejas, pero cuando llegamos a las partes privadas les ponemos nombrecitos, que el bichito, o el pirilín, o el tirulín, todas estas cosas que ya crea, y cuando se les llama por su nombre, al pirulín, como le dicen en algunos países, se le llama pene, o a la vagina, entonces ahí ya la gente como que pone, es crudo. No es crudo, tenemos que educarnos y hay que hablar. Sí, es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto, pero con mucha claridad, porque si seguimos alimentando estos tabú, nunca se va a romper, y ahí es donde los jóvenes empiezan a indagar donde no tienen que indagar. Correcto. Perfecto. Empiezan a buscar donde no tienen que buscar. Muy bien. ¿Por qué? Porque hablar y llamar las cosas por su nombre en el contexto cristiano, no se puede. Es muy difícil que yo hable de sexo
abierto y claro con el pastor o con mi papá. Hace poco tuvimos, o no hace poco, algún tiempo, a mí me tocó hablar de una clase de sexo en un lugar y unas personas adultas, unas personas grandes se ofendieron. Dijeron que era muy crudo, que eso no se podía hablar así. Y yo no estaba siendo crudo, estaba siendo claro, hablando de lo que la Biblia dice, que habla de los pechos y habla de todas estas cosas, el cantar de los cantares. Y estos señores mayores se ofendieron, dijeron que era muy crudo hablar de esa manera. Entonces, con mucho respeto al televidente, a la hermana o al hermano que mandó el texto, yo creo que tenemos que ser un poquito... Alguien dijo que la mente de los cristianos tiene que ser como el paracaídas. Okay. Abierta trabaja mejor. Abierta. Consejera, adelante. Yo sé que estamos quebrando barreras, estamos hablando sobre la intimidad y no estamos acostumbrados. El doctor no está haciendo nada fuera de lo normal. Para él, para mí, es muy normal de hablar de una relación sexual porque la vivimos todos los días. Estamos viendo pacientes todos los días. Pero yo pregunto a su audiencia, ¿cuándo fue el último beso que se dieron? Yo siempre les digo, perdemos el tacto, perdemos la sexualidad entre pareja. Si me pueden decir, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un beso amoroso? Eso quisiera que me mandaran un texto y me dijeran, ¿cuándo fue la última vez que diste a tu esposa o a tu esposa un beso así de amor? Muy bien. Quiero saber eso. Bueno, usted hace unos momentos nos hizo una gráfica de en qué edades es donde se practica más el sexo, hablando de la adolescencia, la juventud, la primera edad, la segunda edad, tercera edad. ¿En qué edad se practica más el sexo? Las personas que tienen de 60, 70 años hasta 80 años son las personas que ahorita están teniendo más relaciones, porque tal vez están en un matrimonio más extenso, más grande, están descubriendo cosas nuevas. Para mí, en la sexualidad, en el matrimonio, no hay barrera. Okay. No hay lugar, tenemos que aprender a hablar, es un regalo de Dios, tenemos que aprender a hablarlo libremente y practicarlo. Muy bien, son las 8, hemos terminado el programa, no había revisado el reloj. Doctor, ¿quiere que usted agregar algo para despedirnos? Pues que manden más mensajes, parece que vamos a continuar el jueves con lo mismo. Y se me hace que aún la semana que viene. Y no a ver qué piensan, si alguno piensa que estoy equivocado como le digo a la gente en inglés, correct me if I'm wrong. Corrígeme si estoy equivocado. Corrígeme si estoy equivocado, pero demuéstrame con la palabra de Dios, no me traigas dogmas. Perfecto. Pero sí entiende usted, doctor, lo siguiente, que descubrir los pies es descubrir los pies en español. Pero eso, para el que sabe bien español y tiene un doctorado en lingüística, sabemos que eso es un eufemismo. Perfecto. Y eso es lo que no sabe nuestra audiencia. Y es por eso que le hemos invitado a usted para que nos venga a enseñar unas áreas que no sabemos o que tal vez permanecen en tabús. Consejera, ¿algo más que quiera usted agregar? Pues yo solamente les digo a la audiencia que hagan su tarea. Es muy importante tener su relación sexual. Perfecto. Háganlo seguido. No caigamos en ser compañeros de dormitorio, porque tal vez en el siguiente programa vamos a mirar cómo afecta la intimidad al matrimonio. Muy bien. Así que practique sexo. Homework. Eso fue un eufemismo, haga su tarea. Muy bien. Alguien dijo que el sexo es como la vitamina C. Para que funcione hay que tomarla todos los días. Hay que tomarla así. Bueno, si usted quiere tener un matrimonio saludable y duradero, creo que la parte del sexo, yo creo que muchos hermanos se están tapando los oídos y tal vez le cambiaron de canal, porque dentro de nuestra cultura, que es con muchos tabús, pues esos temas no se deben de tratar, pero lo hacemos intentamos hacerlo con el mayor respeto, sobre todo guiándonos con la palabra de Dios y sabiendo que pues algunos hermanos piensan un poco diferente. Por favor, regrese el próximo jueves de 7 a 8 porque estaremos continuando sobre ese tópico, qué tan importante es el sexo, cómo afecta el no tener sexo dentro del matrimonio. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Dios le bendiga. Estamos de regreso al próximo.